Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de bioestadística. Para este día tenemos el inicio de una unidad muy corta, básicamente solo sería, creo que la sesión de este día, en el sentido, ¿verdad? Que solo nos vamos a dar a conocer un poco sobre los distintos tipos de muestreo y posteriormente nosotros haremos uso de lo que es la fórmula de la distribución muestral de media, ¿sí? Que es donde, y de distribución muestral de proporciones, que va a ser nuestro enfoque, ¿sí? Básicamente la unidad es bien corta en el sentido de que solo se enfoca en dar a conocer, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre los distintos tipos de muestreos probabilísticos y los no probabilísticos, ¿verdad? Los probabilísticos llevan mucha relación con nuestro caso, que sería la investigación cuantitativa, ¿sí? Ya la cualitativa es aquella, ¿verdad? Donde ya se tiene un poco más, que no se complica, por decirlo, se enfoca más en una parte de cualidades, ¿sí? Como hemos visto desde el inicio, ¿verdad? De la unidad uno que vimos, mencionar de que he modificado un poco el descriptor en el sentido de que la unidad 8 debería ser el tema de regresión y correlación lineal, ¿sí? Y básicamente lo vamos a tratar al final en el sentido, ¿verdad? De que llevamos una temática en sí, que es la que vimos la distribución normal. Después de la distribución normal siguen los distintos tipos de muestreo, ¿sí? Ahí nada más solo hicimos un reacomodo. La parte de la unidad 9 vamos a ver, lo que pasa es que la vamos a llamar unidad 8 y la unidad 8 pasamos un salto hasta la última unidad. Eso, ¿verdad? Porque la parte de regresión y correlación ya implica otro proceso, ¿verdad? Y para no perder la secuencia, como es la distribución muestral de medias, que es lo mismo que la normal prácticamente, en el sentido de que tenemos que estar utilizando la tabla para encontrar Z, estandarizar, ¿verdad? Lleva una secuencia, entonces se ha optado, ¿verdad? Para en ese sentido, invertir un poco, ¿verdad? Nada más estos contenidos del 8 pasarlo al 13 y el 9 mover, ¿verdad? Desplazarse una unidad más acá, ¿verdad? Para poder llevar una secuencia, ¿verdad? Lo que es el hilo, por decirlo así, de las temáticas, ¿verdad? Bien, para este día tenemos previsto lo que es el desarrollo de la temática técnica de muestreo. Es una unidad completa, pero una unidad muy corta en la cual lo que se nos pretende es que debemos aclarar los conceptos básicos y algunas, el muestreo probabilístico, el muestreo no probabilístico, algunas características de ello y algunas aplicaciones que nosotros podemos hacer al campo de la salud, ¿verdad? Que básicamente no estamos exentos de ello, ¿sí? Básicamente, al buscar información para este tipo de muestreo es muy poca, ¿sí? La que se obtiene, la que se ha obtenido, ¿verdad? O se ha recabado es información a veces que se obtiene de manera general, ¿sí? Nosotros vamos a tratar la manera de que vaya específicamente al área. ¿Sí? Vamos a ir dando algunos ejemplos ahí que pueden ser aplicables al área, porque como les digo, de manera específica de una carrera en sí, es bastante tedioso, ¿sí? Lo que pasa es que aquí solo se da la idea y a uno, como dependiendo en la asignatura en la que se encuentre, y a uno trata la manera, ¿verdad?, de darle un enfoque ya al área, en este caso, en el caso de ustedes es salud. Bien, mencionar de que la temática es muy interesante en el sentido de que nosotros lo que nos va a servir es al inicio, el muestreo probabilístico. Esto porque vamos a seguir aplicándolo, ¿sí? Vamos a la siguiente unidad después de esta, que serían los intervalos de confianza. Pues en este caso, la distribución muestral de medias y proporciones, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Es decir, que básicamente con eso estaríamos culminando lo que es la parte de esta. Y por último veríamos la regresión y correlación. Ahora bien, vamos a recordar un poco lo que es estadística, ¿sí? Básicamente es como que este fuera el inicio y ustedes llevaran una estadística 2, por decirlo. Así sería en el descriptor, ¿sí? Dice por acá que los conceptos básicos tenemos ahí lo que es estadística y en la cual nosotros la conocemos como una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos, ¿verdad? Que es lo que hemos visto nosotros del inicio, ¿verdad? Que básicamente lo hemos visto con ejemplos ya esclarecidos en los que no nos ha tocado recabar la información, ¿verdad? Pero básicamente en algún trabajo que nos tocara hacer, sería de esa forma, ¿sí? Y nosotros tendríamos que recopilar la información, ¿verdad? Y recordar que la información que nosotros vamos a recopilar o de donde vamos a investigar nosotros tiene que ser una información, por decirlo de una manera, que se obtenga, ¿verdad? Que sea conocible el lugar donde vamos a aplicarla, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento un poco, ¿verdad? Sobre dónde la vamos a aplicar porque no podemos buscar información de algo, ¿verdad? Es cierto que tal vez por curiosidad, pero tenemos que conocer por lo menos el campo donde la vamos a poner, ¿sí? En práctica, porque a veces la información, no vamos a obtener una información a veces requerida si no conocemos del campo, ¿verdad? O también las personas tienen que conocer, ¿verdad? Usted tiene una idea, pero tal vez ya hace tiempo que no se ha elaborado alguna investigación allí
ya la información puede carecer, ¿verdad? De representatividad, lo cual a veces uno cuando ya la aplica o recaba la información y más las versiones que usted conoce de las personas, va a ser una comparativa, ¿verdad? Si se mantiene o desde su punto de vista ha mejorado, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la población, que dice que es el conjunto de individuos sobre que se va a estudiar una característica. Entonces, como les digo, la población tiene que ser conocida y la población está compuesta de individuos, ¿verdad? ¿Sí? Los cuales también nosotros vamos a constituir como una muestra, ¿sí? Las muestras, recuerde que son representativas, ¿sí? En el área de ustedes van eso de muestra, es bastante común, ¿verdad? Que lo utilicen, en el sentido, ¿verdad? Que es más focalizado, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, hoy ustedes han anotado, ¿verdad? Con esto de la situación de emergencia que todavía se mantiene, este, se ha focalizado, ¿verdad? Pero ya por las por secciones, digamos, o por departamentos o por lugares donde lo del virus, ¿verdad? Cómo contenerlo en los lugares donde hay un rebrote, ya se tiene la manera de cómo controlarlo, ¿verdad? Ya no, si usted sabe que de manera general las estadísticas, cuánto se manejan, ¿verdad? Pero en sí, lo que se hace ahora es que se ha enfocado más, ¿verdad? Específicamente donde haya ha habido un mayor rebrote, por decirlo así, donde ya se empieza a aplicar lo que es todas las medidas necesarias, ¿verdad? Para poder contenerlo, ¿sí? Entonces, básicamente, estamos hablando nosotros de la parte de estadística como verlo como un ejemplo de esa forma, ¿sí? Que nosotros lo que hacemos es, estamos interesados en una información, ¿verdad? ¿Sí? Pero básicamente cubrir todo aquello es imposible, ¿verdad? Lo cual a veces, no todo, ¿verdad? Sobre todo así como estábamos ahorita, que a las personas se les dice que sigan ciertas reglas y todo, pero la gente no comprende, ¿verdad? Alguna, usted sabe que aunque le digan este tema, entonces, siempre vamos a estar, no vamos a estar exentos a ver personas que puedan ser como renuentes, no hacer caso, ¿verdad?, a las indicaciones, pero en este caso, como le menciono, siempre cuando usted haga alguna recopilación de información, va a haber gente que a veces no le va a dar correctamente, ¿verdad? Pero no son todos, sino que algunos casos son específicos, ¿verdad? Tal vez algunos que siempre, ¿verdad? Son de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Que no podemos evitar, ¿sí? Ahora bien, entonces, les mencionaba que lo otro vamos a ver la población, por ejemplo, como la universidad. Lo vemos en la universidad de una manera mejor, más específica, ¿verdad? Que es el lugar donde nosotros nos podemos enfocar más, por ser es un lugar de nuestros estudios, por decirlo así. Y usted sabe que para obtener, en este caso, alguna información, ya sea de que usted le urge, si es, por ejemplo, de enfermería, usted se va a dedicar exclusivamente a enfermería, ¿verdad? Y ya exclusivamente usted tiene una idea, porque enfermería hay un número ya más manipulable de poder pasar línea 1, ¿verdad? Las carreras de enfermería están algo repletas. Lo que se hace es hacer un tipo de muestreo, ¿sí? Aplicar un muestreo ahí de la carrera y que sea representativo, ¿sí? Por ejemplo, se enfoca en primer año, o en segundo, o en tercero, o en cuarto, ¿verdad? O en quinto año, dependiendo, va si va con técnico, con la licenciatura o con tecnólogo, y ya usted recaba una información la cual puede hacer uso de ella, digamos, para efectos, ¿verdad? De querer, digamos, por ejemplo, obtener una información, una variable de estudio, ¿verdad? No podemos nosotros abarcar toda la universidad, ¿verdad? Por decirlo así, la universidad de una población muy grande, digamos un decir que la población de la universidad sea 8,000. No podemos nosotros, no es que no estemos capacitados, el único detalle es que no podemos nosotros tratar la manera de cubrir tanta demanda, ¿verdad? Y además que recuerde que en un trabajo de investigación usted tiene que ser específico, ¿verdad? La información, cómo la va a recabar, ¿sí? Digamos, información específica que, digamos, usted se va a enfocar, por ejemplo, en el área de salud, en el área de ingeniería y quiere saber algo, quiere saber algo de agronomía, economía, en derecho, entonces ya tiene que ser más específico, ¿verdad? El muestreo, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver primeramente lo que es el muestreo probabilístico. Y para este vamos a tener dos tipos de muestreo probabilístico, ¿sí? Que es el que más se usa, ¿sí? Dice que es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población cuya información permita inferir las propiedades y características de toda la población cometiendo un error medible y acotable. O sea que como es, ya estamos hablando de la parte de la estadística eh, inferencial, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cometiendo un error medible y acotable es cuando nosotros ya empezamos a ver, a identificar lo que es el tamaño de la muestra. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que algún mínimo error que se puede cometer, ¿sí? Y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida, vamos a ir avanzando, ¿sí? La próxima semana, básicamente vamos a ir entrando a esto, cómo determinar el tamaño de una muestra, ¿sí? Cómo algún error, ¿verdad? Que siempre se hace un estimado de algún error que se pueda cometer, ¿sí? Que no estamos exentos de eso, ¿verdad?
Entonces, nos menciona ahí la definición que sea medible y acotable. Acotable es que hay un intervalo, ¿sí? ¿Qué significa un intervalo? Podrá decir usted, bueno, un intervalo de confianza nosotros lo podemos definir como, por ejemplo, un foco. A usted un foco, cuando usted lo compra, ¿verdad? Le dice que la duración son 100 horas, por decirlo, ¿verdad? ¿Sí? La media. Pero básicamente, no sabemos, nosotros por curiosidad podemos decir qué tal dura las 100 horas, qué tal dura menos, o qué tal dura más, ¿verdad? Porque, y en eso es donde entra un intervalo de confianza en el cual se requiere de la aplicabilidad de una fórmula y conocer un lote de focos, primeramente, ¿sí? Pero básicamente, cuando estamos hablando de algo acotable, es cuando estamos hablando de que pueda tener intervalos, ¿sí? Algo que sea de confianza, ¿verdad? Donde usted tenga la certeza de que el producto, ¿verdad? Que se le está produciendo, o en este caso, o la información que tiene, es verídica, ¿sí? Y verídica en el sentido de que usted diga, ah, bueno, la media es esta. Significa de que esa media que usted ha establecido, que usted conoce mediante lo que ha consultado a las personas, cuando usted encuentre los intervalos, en este caso, la media tiene que quedar contenida en el centro. ¿Sí? Si no queda contenida en el centro, significa que hay un error por ahí, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida, vamos a ir avanzando, ¿sí? Ahora bien, tenemos unas características. Dice que se puede definir el conjunto de muestras posibles o marco de muestreo o marco muestral. Y dice que a cada muestra le corresponde la probabilidad de selección, que sería lo del espacio muestral, ¿sí? Que sea conocida. El problema de selección garantiza a todo elemento tiene una probabilidad mayor a cero de ser incluida en la muestra. El proceso de selección propuesto consiste en un mecanismo aleatorio que garantice que cada muestra recibe exactamente la probabilidad de ser elegida. ¿Qué significa esto? Que si usted ha seleccionado cierto grupo de individuos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente el área de enfermería, usted tiene que darle la misma prioridad a todos, ¿sí? Digamos, usted llegó a pasar su instrumento de evaluación, todo el individuo que se encuentra ahí tiene la misma probabilidad de ser elegido, ¿sí? Básicamente no va a ser aquí, ¿verdad? Que este no me agrada, no, ahí todo el individuo, o sea que usted llega y el que encuentre, ¿verdad? ¿Sí? A ese le va a pasar el instrumento porque es exclusivamente hacia dónde va usted. Entonces son informaciones específicamente en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos directamente a qué va, ¿verdad? Ya va dirigida y además de que, digamos, no es que va dirigida, sino que usted ya eligió, ¿verdad? ¿A quién se la va a pasar la encuesta? Pero que todos los individuos en ese caso tienen la misma probabilidad. Entonces, pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ellos, así que ya lo vamos a estar aclarando. Que dice, dice por acá, se basa en todos los elementos, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte del muestreo al azar. Eh, se debe tener la lista de elementos que componen el universo que requeremos estudiar, marco muestral. El muestreo probabilístico nos asegura la representatividad de la muestra extraída, permite inferir los resultados obtenidos de la muestra de la población. Les mencionaba por acá de que hay de dos tipos. Está el muestreo aleatorio sin reemplazo, el cual dice es un procedimiento de selección de una muestra N con probabilidades iguales de una población N, que consiste en obtener una muestra unidad a unidad de elemento aleatorio sin reposición. ¿Qué significa esto sin reposición? Es como que usted esté jugando un juego, por decirlo así. Usted sabe, ¿verdad? Que cuando se juega, por ejemplo, lo podemos ver más de esta forma más clara, ¿sí? Cuando usted juega un juego, por decirlo, de introducir alguna bola, ¿verdad? En alguna urna, si usted trae una bola de esa urna, significa de que usted ya no puede volver a hacer uso de esa bolita, digamos que son 10 bolitas. Usted trajo la bolita esa y ya estuvo, ¿verdad? Y se obtiene un ganador, ¿sí? Ya no la vuelve a introducir de vuelta, digamos. O sea que si aquella persona que automáticamente bien gana o queda descalificada, cuando usted introduce, ya no, digamos que usted está haciendo una rifa, por decirlo así, la persona, salió el número tal, ¿verdad? Ya no lo va a volver a introducir de vuelta, ¿sí? Como suele pasar en algunos casos, ¿verdad? Que a veces la persona, el número tal, descartado, dicen algunos, ¿verdad? Pero a veces lo vuelven a introducir de vuelta, que dije que le vamos a dar la oportunidad de que siga participando, ¿verdad? No, acá no. Acá lo que pasa es que si esa persona ya fue seleccionada, ya no es necesario, ¿verdad? Volver a introducirla de vuelta ahí. No, ya exclusivamente ya pasó su turno y ya pasó. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo poder obtener esta información? Se va a hacer uso de lo que es la fórmula combinatoria n combinado con n. Que por ejemplo, si nosotros podemos definir, veamos un ejemplo de ello. Yo lo voy a hacer con las edades, por ejemplo, de ustedes, digamos, con 3 edades de ustedes para no extenderme mucho. Vamos a hacer esto por acá.
Vamos a borrar. Y vamos a tomar una muestra y una población. Les mencionaba que las muestras, la población siempre va a ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo voy a tomar solo 3. Una población de 3, yo voy a decir que N, voy a tomar 3 edades, 16, 18 y 20, por decir, ¿sí? Ahora bien, y yo voy a tomar, esta es la población, ¿sí? La población la vamos a definir nosotros con una letra grande y la muestra con una letra pequeña, que sería la N. Y yo voy a decir que muestra de tamaño 2. Entonces, ¿qué significa que voy a hacer acá? Primeramente voy a aplicar la fórmula de desarrollo combinatorio N combinado con N. ¿Pero a cuánto equivale N para usted? Bueno, el N equivale a 3, ¿verdad? ¿Sí? Combinado con N pequeña, que la N pequeña vale 2. ¿Y cuánto le queda 3 combinado con 2? Si nosotros hacemos el desarrollo combinatorio de 3 combinado con 2, nos queda un total de 3. Significa que solo puedo hacer 3 combinaciones acá. De un solo, ¿verdad? No estar ahí detallando tanto aquí. De un solo 3 combinados, 2 me queda 3. ¿Y cómo obtengo las combinaciones acá? Bueno, primeramente, como las muestras son de tamaño 2, yo puedo combinar al 16 con el 18. Puedo combinar al 16 con el 20 y puedo combinar al 18 con el 20. Y ya tengo lo que serían las 3 acá, mira, ¿ves? ¿Sí? Solo voy a dejar representado acá. Estas serían las 3 combinaciones. Combinaciones en las cuales no se repite ninguna. ¿Por qué? Porque 16, 18, 16, 20 y 18, 20, todas son diferentes, ¿verdad? Y ya vamos a ver en aquel en el cual se permite el reemplazamiento, ¿sí? Entonces, este es muestreo sin reemplazamiento en el cual si ya tuvo la oportunidad, ya no puede volver a tener otra opción, sino como en aquel, ¿verdad? Como le mencionan algunos sorteos, que algunos caritativos hacen lo siguiente. Bueno, dice, ya salió el número tal, salió seleccionado, lo volvemos a introducir aquí a la urna para que siga participando. O sea que le dan la oportunidad, ¿verdad? Aunque lo vayan sacando, descartando, vuelve a entrar de vuelta, o sea que no pierde. Pero en esta sí ya salió ese número, por ejemplo, en una rifa, en alguna cena, por decirlo así, automáticamente, si usted ya salió, ¿verdad? Automáticamente significa de que ya no, o sea que el número suyo quedó descartado y ya perdió la ilusión, ¿verdad? De ganar algo. ¿Por qué? Porque ya no lo van a tomar en cuenta, ¿sí? Y en el otro muestreo que vamos a ver, sí, a veces, ¿verdad? Pero es que ese casi no es tan común, ¿verdad? Pero suele pasar, ¿sí? Que se dan en varios casos. Entonces tenemos nosotros que, de esta forma es como seleccionamos, y estos problemas los vamos a seguir profundizando más. No es que aquí queda, sino que estos problemas siguen más. Ahorita nada más solo damos la idea, la siguiente clase que veamos la otra semana, porque recuerden que tenemos el parcial esta semana, ¿verdad? Iniciamos con esto, cómo se obtiene de esto y a sacar la media, la varianza, todo eso, el tipo de muestreo, construir una tabla. O sea, vamos a volver otra vez casi a lo que hicimos en la unidad número 3, ¿sí? Entonces, a esto le conoce como un muestreo sin reemplazamiento. Ahora me voy a dirigir nuevamente a la presentación y vamos a ver nuevamente el que es el muestreo con reemplazamiento. Dice que el muestreo, este es sin reemplazo, ¿verdad? Y tenemos las características. Se trata de un tipo de muestreo de unidades elementales. Consiste en obtener una muestra unidad a unidad de forma aleatoria sin reposición, ¿verdad? Sin reposición a la población indica que sin repetición. El orden de colocación de los elementos en la muestra no interviene, es decir, que muestra con los mismos elementos colocados en el orden distinto se consideran iguales. Y vamos a ver lo que es la contrariedad con el muestreo aleatorio con reemplazo, ¿sí? O sea que acá, si está al revés, por ejemplo, si usted dice el 16-20 y el 20-16, este tipo de muestreo lo considera repetitivo, ¿sí? No lo considera válido en ese caso, ¿sí? Entonces ya vamos a ver el otro en el cual a aquel no le interesa como sea, ¿sí? Aquel en que le interesa es sacar todas las muestras, aunque sea repetidas, ¿sí? Ahora bien, es un procedimiento de selección con probabilidades iguales. Todas las muestras de la población van a tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Todas las muestras son equiprobables. Supone la existencia de homogeneidad en los valores poblacionales con las características de interés. Es recomendable cuando la población no es numerosa y las unidades se concentran en áreas pequeñas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta dónde podemos aplicarlo, ¿sí? Dice que se considera con la población no es numerosa. Y vamos a ver eso en otro más adelante, ¿verdad? Vamos a ver un tipo de muestreo en el cual vamos a ver qué tipo de distribución podemos aplicar, ¿sí? Porque he mencionado varias veces, ¿verdad? Que nosotros, cuando estemos en los trabajos, vamos a ver investigaciones en las cuales se va a requerir que utilicemos muestras muy grandes, ¿sí?
que son las más comunes, ¿verdad? Que los docentes a veces dicen que entre más abarca, ¿verdad? Pero a veces se tienen investigaciones en las cuales no se cuenta con el tiempo necesario, ¿sí? Entonces vamos a ver las distribuciones más aconsejables para los muestreos pequeños, ¿sí? Porque una investigación de parte cuantitativa se requiere bastante tiempo, digamos casi de un inicio de materia del ciclo se requiere que se establezcan los parámetros y tener una idea de todo el ciclo, ¿sí? Pero hay muestreo a veces que es improvisto, ¿verdad? Que le dicen, bueno, allá le vienen a decir como en la semana 14, semana 15, tenés que hacerme un trabajo de investigación y a veces se requiere con poquito tiempo. Pero ahí tenemos la opción de hacer un muestreo pequeño, sí, que lo vamos a ver, como le digo, después de estas sesiones que veamos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el muestreo con reemplazo. En el muestreo con reemplazo significa de que si usted, o sea, aquí puede repetir, digamos, no es que se repita el proceso, digamos que si usted estaba colocado en una fila, usted era la persona uno y la otra persona, había otra persona atrás de usted, si se colocan diferentes, este muestreo lo toma como válido. Digamos, usted cambia, bueno, voy a pasar para la posición uno y ya para la posición 2 se mantiene igual y en el otro no se permitía eso, ¿sí? En el cual usted estaba en una fila y si usted estaba en la posición uno y quería invertirse para la posición 2 ya no se permitía, lo consideraba repetido ella, ¿sí? Porque estábamos haciendo combinaciones de dos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo consideraba igual. Entonces, en este otro, si usted cambia de posición, digamos por decirlo, acá en una fila, pasa usted la persona uno y otra persona dos atrás de usted, y dije, ah, bueno, le voy a dar la oportunidad porque tal vez por la edad, esta señora va, la paso para acá, lo consideré igual, ¿sí? Ahora, y el desarrollo combinatorio este no es una combinación, sino que es n elevado a la n. Aquí ya cambia. ¿Cuántas muestras nos daban allá? Nos daban 3, ¿sí? Porque era n combinado con n y era 3 combinado con 2. Ahora ya cambia. Ahora, como es por repetición, la fórmula es n elevado a la n. Sería una potencia, ¿sí? Veamos las características y hacemos el ejemplo, ¿sí? Dice, un elemento o unidad puede ser seleccionado más de una vez en la muestra. Es un procedimiento de selección con probabilidades iguales. Todas las muestras de la población van a tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Todas las muestras son equiprobables. Consiste en obtener la muestra unidad a unidad de forma aleatoria con reposición a la población. El orden de colocación de los elementos de la muestra no interviene, es decir, que muestras con los mismos elementos colocados en orden distinto, se consideran iguales. Se pueden hacer infinitas extracciones de la población, siendo esta finita. Ahora bien, vamos a volver nuevamente por acá y vamos a aplicar esa para comparar, ¿sí? La fórmula que vamos a aplicar acá es la siguiente, miren. Es n elevado a la n. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, con la misma población que tengo de 3 personas ahí, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la fórmula esta, que sería n combinado con n. Usted sabe que el n que tenemos ahí es 3, el grande, ¿verdad? Este de acá. Y la muestra de qué tamaño son, de muestras de tamaño 2, que es la que tengo acá. ¿Sí? Entonces, por acá me queda 3 al cuadrado. ¿Y cuánto le queda 3 al cuadrado? Recuerde que 3 al cuadrado es como multiplica usted 3 por 3, le queda un total de 9, ¿sí? Entonces, tengo que hacer 9 combinaciones yo a partir de acá, mire, de estas letritas de acá. Pero primeramente voy a hacer algo. Voy a combinar el 16, lo puedo combinar con el mismo. El 16 lo puedo combinar con el 18. Y el 18 lo puedo combinar con el 20, ¿sí? Entonces, combinado estoy acá. Lo combino él con el mismo, lo combino con el 18, lo combino con el 20. Ahora voy con el 18. Y acá usted puede repetir, puede combinar este con este y puede combinar el mismo y puede combinar este con este, ¿sí? Entonces, combinemos. El 18 lo combino con 16, el 18 lo combino con el mismo y el 18 lo combino con el 20. Ahora voy con el 20 con este, 20 con 18 y el 20 con el mismo, ¿sí? Entonces me quedaría acá 20,16, 20,18 y 20,20. Y si usted observa, obtenemos los 9 que necesito acá. Sí, ¿verdad? ¿Podría sacar más? No. Ya agoté lo que tenía en este caso lo suficientemente, ¿sí? Entonces se comprende un poco, ¿verdad? Esto recuerden que lo vamos a profundizar más, no queda ahí, ¿verdad? Ahorita solo porque estamos dando la idea, sí, ya la otra sesión que tengamos, vamos a ver ejercicios ya más a profundidad. Esto no es que van a ser así, sino que ya van a ser más a profundidad porque es el que más se utiliza, ¿sí? Este es el tipo de muestreo, el cual, este que tenemos acá, evidentemente es el que más vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Y el muestreo sin reemplazo, los dos, o sea que lo vamos a ver tanto para medias y para proporciones con la idea de que esto vaya quedando lo más claro posible, ¿verdad? Ahora bien,
Vamos a volver nuevamente a la presentación y vamos a continuar viendo un poco acá. Ya hemos visto un poco de ello, ¿verdad? El muestreo aleatorio simple con reemplazo y sin reemplazo. Y tenemos ahora lo que es otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Ahí está, ejemplo de la población de 3 calificaciones. Tenemos ahí, de esta población podemos tomar muestras de tamaño n igual 2 sin reemplazo y con reemplazo, ¿verdad? Que es lo que yo acabo de hacer. Lo que pasa es que yo lo trabajé con edades, ¿verdad? Me tomé 3 edades, en este caso al azar, digamos, por decirlo así. Y ya podemos trabajar. Lo que pasa es que cuando ya lo conocemos, ¿verdad? A veces los ejemplos que nos dan acá son más, no son tan específicos, ¿verdad? Entonces lo que tratamos nosotros, la manera es de acoplarnos a la práctica, ¿sí? Tengo por acá que de la población de 4 edades también, de esta población podemos tomar muestras de tamaño n igual 2 sin reemplazo y con reemplazo. Usted sabe que cuando es sin reemplazo va a ser una combinación y cuando es con reemplazo usted va a ser elevado n elevado a la potencia en este caso que le está indicando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver un tipo de muestreo muy especial que se le conoce el muestreo estratificado. Es una de las técnicas más difundidas y usadas en muestreos, puesto que tienen funcionalidades estadísticas y administrativas muy atractivas. Permite tratar con subpoblaciones no solapadas, llamadas estratos, donde la selección posterior de una muestra es aleatoria en cada estrato, aumenta la eficiencia de las estimaciones. El objetivo es dar un tratamiento particular en cada estrato, ya sea por razones económicas, administrativas y logísticas. Es acá donde nosotros hacemos uso de este muestreo. Mire, ¿qué significa esto? De que nosotros a veces cuando vamos a hacer un trabajo de investigación nos vamos a limitar a todo, ¿verdad? Tanto a la parte económica. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros darnos el lujo, ¿verdad? De querer hacer una investigación lo más, digamos que no esté a nuestro alcance, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, hasta dónde tenemos los alcances, ¿verdad? Porque recuerde que cuando usted va a hacer algo de esto, a usted en las otras asignaturas le han de decir, bueno, el presupuesto, ¿verdad? Que puede, con el que usted cuenta, con el que usted puede contar, si tiene la disponibilidad de poder seguir o no, ¿verdad? Porque hay investigaciones en las cuales a veces nos queremos enfocar en ellas, ¿verdad? Pero si no tenemos los recursos necesarios, no podemos, ¿verdad? Por decir que usted quiera ir a desarrollar una investigación allá por Santa Ana, ¿verdad? Por decirlo así. Y tal vez el recurso, digamos, no solamente puede ser el económico, sino que el del transporte. También el tiempo, ¿verdad? Porque recuerde que no necesariamente solo lleva la asignatura, es cierto que puede enfocar en una investigación, pero tiene que ser medible en este caso. ¿Por qué? Tiene que medir el tiempo, la distancia que hay en ese caso, las asignaturas que lleva las otras, porque si usted se va por allá en el transcurso, básicamente va a ir a dedicar casi todo el tiempo a esa investigación, ¿verdad? Ahora para ir, bueno, con la modalidad en la que estamos, ¿verdad? Sí, bueno, en la modalidad en la que estamos no hay problema, ¿verdad? Porque podemos estar allá, ¿verdad? Recibir las clases, pero en la modalidad nuestra básicamente es la modalidad presencial, ¿sí? Entonces, básicamente no podemos en ese sentido, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, yo poseo la parte económica, puede ser que sí, pero tal vez la parte del tiempo y todo no la poseemos en el sentido de que tenemos distintas actividades de la siguiente asignatura. Que nosotros tenemos que ser realistas en ese tipo, ¿cómo poder entonces? O sea que si vamos a obtener información, nosotros tiene que ser conocido y además de que no esté, ¿verdad? Que esté a nuestro alcance en el sentido de que podamos nosotros dar una alternativa, ¿verdad? Más viable en el sentido de que la información que nos están solicitando, porque cuando ustedes elaboren algún trabajo, siempre van a tener al encargado o asesor en ese caso que va a estar presionando, ¿verdad? Que quiere la información y que la quiere. Si la tengo inmediata no me va a costar, ¿verdad? Aunque sea de un día para otro, por decirlo así, ya puedo recabarla, pero si ya tengo una información que está lejos y todo, entonces ahí ya no, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que suele pasar a veces. Se nos dice hagan un trabajo de investigación, pero no se les trazan las líneas adecuadas. Y es a veces donde uno ya empieza, ¿verdad? Como no suele pasar, nosotros pasó una vez de esa forma, ¿sí? No nos esclarecieron bien, nosotros nos emocionamos tanto con esto, nos fuimos a meter allá por unos lugares que sí, ¿verdad? Salimos, pero no nos asesoraron bien, ¿sí? Entonces, al no ser asesorado bien, uno puede hacer, se emociona, ¿verdad? Puede decir, ah, bueno, tengo todo esto, pero el detalle es el tiempo, ¿sí? Y está la situación en la que estamos, ¿verdad? Un poco lluviosa, acá, así como estamos nosotros ahorita, nos tocó a nosotros sacar el proyecto, ¿sí? Bajo unas tormentas así, ¿verdad? Andar así, entonces un poco incómodo, pero suele pasar a veces porque no se le da, ¿verdad? Una orientación necesaria a uno cómo elaborar esto, ¿sí? Entonces son a veces que tiene que tener en cuenta uno hasta las limitaciones, los alcances que uno pueda tener a la hora de esto, ¿sí? Entonces, dice que por razones económicas, administrativas o logísticas, dice, tenemos las características, mire, dice que permite tratar con subpoblaciones una mayor precisión en la estimación y contribuye a la administración eficiente de grandes encuestas
Su eficiencia se obtiene precisamente de considerar en forma separada las particularidades de cada grupo, garantiza la representatividad de una reducción del error de la muestra por la agrupación de aquellos elementos que se parecen por las características de que se investiga. De forma detallada, es un grupo de estrato específico ya que se logra una muestra independiente por estrato calculando también estimación de la población total. O sea que acá vemos algún ejemplo bien claro. Dice por acá que existen marcos de muestreo que ya tiene dividida la población en subgrupos formados naturalmente, por ejemplo, municipios, cantones, caseríos, géneros, grupos, edades y grupos de ingresos. O sea que ya es más específico, ¿sí? Lo que hace usted es como organizarlo más, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si se va a ir a, como nos dice por acá, si usted se va a dirigir a un municipio, tal vez el municipio no va a poder abarcarlo, ¿verdad? Podemos irnos a un cantón o si no, podemos irnos a un caserillo, ¿verdad? O sea, tenemos que reducir, digamos, en ese caso podemos reducirlo, pero que el lugar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si no cubrimos todo eso, podemos hacer y es representativo algo, ¿sí? Si estamos enfocados en una información y en el caso nuestro sería información del área de salud, ¿verdad? No sería enfocarnos tanto en otras áreas. Entonces, poder obtener información, ¿verdad? Así como ha pasado últimamente, ¿verdad? De que, por ejemplo, los casos que han habido, por decir lo que he mencionado ya, básicamente es cierto, ¿verdad? Tal vez todo el municipio puede estar en alerta, ¿sí? Porque no se sabe, ¿verdad? Cuando se hacen esas pruebas, usted sabe que ya la gente no se sabe, ¿verdad? Vivo en tal lugar, a veces el DUI y todo eso, ¿verdad? La gente ni lo cambia, ¿verdad? Tal vez vive en tal lugar por allá y sale que es de acá. Entonces, lo que se hace ahí es una clasificación, ¿verdad? Bueno, vamos a obtener esta información por esto, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a obtener esta información, pero necesitamos sacar en este caso, lo que hacen es ir, se han fijado, ¿verdad? Con cabinas móviles, por ejemplo, a pasar lo que son las pruebas a ciertos lugares, ¿verdad? Y es ahí donde ellos van a detectar, por ejemplo, y si ustedes observan o detectan la información en este caso, ¿verdad? O sea que como están investigando todo lo que es la población, lo que hacen es a partir de, hacen sus poblaciones pequeñas, en las cuales ellos ya empiezan a recabar la información empiezan a recabar información y ya obtienen, ¿verdad? Una información verídica, por ejemplo, es todo el municipio, ¿verdad? Pero no todo el municipio a veces, pero ya es una muestra representativa. ¿Por qué? Porque es en el municipio donde está suscitando, en ese caso, el fenómeno, ¿verdad? De los incrementos, por decirlo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo, nosotros lo que debemos aplicar es de que nosotros, si no contamos con los recursos necesarios o el tiempo, ¿verdad? Porque mire, eso es otra cosa que se necesita, sí, tiempo. Y a veces los integrantes de equipo solo son 5. Sí, suele pasar, la vez pasada pasó un grupo, en una tesis, en una defensa, que ellos dijeron que ellos tres habían hecho todo, ¿sí? Y era algo improbable, ¿sí? Porque la muestra era habían tomado un lugar y habían pasado 5.000 encuestas. Y lo cual, ¿verdad? Cuando se les consultó, ya ahí la información, no era, lo que estaban dando no era ética, en el sentido de que ellos estaban diciendo que ellos tres habían pasado esas encuestas cuando se nos había comunicado que habían sido ayudados, ¿verdad? Por cierto grupo de estudiantes, un grupo en específico de 45 estudiantes de la carrera de profesorado, a pasar esas encuestas en un municipio como parte de las obras sociales, pero no se le estaba dando reconocimiento a ellos, ¿sí? Entonces, la información que estaba dando no era correcta en el sentido, era correcta porque se había obtenido, ¿verdad? Pero no era correcta en el sentido de que no se le estaba dando eh, el realce a las personas que habían ayudado, ¿sí? Digamos, habían dejado por fuera los elementos. Hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? Hasta dónde nosotros como recurso humano podemos poder recabar esa información. Entonces, y dice que la podemos clasificar por edades, lo podemos clasificar por género, y a la vez, ¿verdad? Si nos vamos a un municipio en sí, lo podemos ir desglosando de cantones, caseríos, a lo más pequeño, ¿verdad? Para poder obtener la información la cual va a ser correcta. Y dice que se desea que la muestra seleccionada sea representativa con respecto al comportamiento de la población, según la información auxiliar. Por ejemplo, que si hay hombres y mujeres en la población, para estas dos categorías exista representatividad. Entonces podemos obtener la información nosotros de cómo comprimirla, ¿sí? Y es representativa. Estamos hablando en este caso de un muestreo de qué tipo? Estratificado. Va por estrato, que ya vamos a saber es en el otro, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce como estrato cuando no es sin reemplazo? Ahora tenemos un muestreo sistemático. Es la forma de selección de los elementos o unidades de una manera directa y ordenada de una muestra. Mediante la aplicación de un método sistemático también es considerado como un proceso de selección que algunos denominamos selección a intervalos regulares. Este muestreo, básicamente quienes lo aplican bastante son las unidades, por ejemplo, de policiales, ¿sí? Pero en otros países, ¿verdad? En nuestro medio, no. En otros países, por ejemplo,
lo que hacen es que ya tienen un estimado, ¿sí? Digamos, dicen, bueno, vamos a ir este día y como allá, ¿verdad? Usted sabe la tecnología, como es más avanzada y todo, nos vamos a dirigir a cierto lugar donde suele pasar, en este caso, ¿verdad? Que el exceso de velocidad, no respetan en este caso, las señalizaciones y todo eso. En otros países tienen esa particularidad, ¿verdad? Pero como les digo, es por la máquina, menos que el policía va a estar uno por uno, carro 1, carro 2, carro 3, sino que ya tienen un sistema, ¿verdad? En el cual ellos ya. Entonces, ¿en qué trata esto? Lo que trata es que este muestreo sistemático lo aplican ellos en el sentido de que se dirigen directamente a cierto lugar. Ellos ya tienen un estimado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tenemos en este día 10.000 autos, que son los que el radar va a detectar, y los cuales nosotros nos vamos a enfocar directamente en específico. Ellos hacen algo, tienen una muestra de tanto, bueno, si de los 10.000 nosotros queremos una muestra de, por ejemplo, 15, lo que hacen es dividir esa población entre la muestra y ya a cada uno de los autos, en este caso que va pasando, ya le corresponde, ¿verdad? Automáticamente, por decirlo, digamos, si usted divide, digamos que yo tengo 10.000 y lo divido entre 15 y me queda como 6,67 aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Significa de que, digamos que es 67, que cada 67 autos, por decirlo así, el que sea, ¿verdad? Auto, moto, lo que sea, se va a estar deteniendo y se le va a estar pidiendo un control, ¿verdad? ¿Sí? Es aleatorio, ¿sí? Entonces, ahí es como hacen, ¿verdad? Llevan un control más verídico, pero ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro medio no se aplica eso, ¿sí? Entonces, allá sí lo aplica en el sentido de que ya tiene un orden, ¿verdad? Bueno, pasó este, significa que dentro de tanto va a pasar el siguiente y así lo van acumulando ellos. Aquí nuestro medio es muy distinto, no es aplicable. Aquí nada más solo se enfocan básicamente, ya tienen la idea, ¿verdad? Que el que anda en moto no anda, por decirlo así, ¿verdad? Licencia, entonces es el primero que detienen, ¿sí? Aquí no es aplicable esto, pero en otros países sí, ¿por qué? Allá tienen ellos la idea ya de quién se lo van a aplicar. Digamos, ya tienen un número bajo el cual, ¿verdad? Enfocarse, ¿sí? Y al azar a veces ahí puede ser que salen casos, ¿verdad? A veces que lo detuvieron, pero no es que ellos, o sea, tenían conocimiento de que poseía información, digamos, llevaba algo que no era lícito ahí, sino que ya era. Entonces nosotros podemos ver el muestreo nosotros sistemático como una selección de eso, ¿sí? Entonces dice por acá de que seleccionamos elementos o unidades de una muestra mediante la aplicación de algún método sistemático, arroja nuevos estimados cuando la variable de interés a medir está ordenada de mayor a menor. Es un tipo de muestreo con probabilidades K igual a la población entre la muestra, que es cómo se toma, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que si la disposición de elementos en la población es aleatoria, la selección sistemática equivale a un muestreo aleatorio simple. Se utiliza a menudo cuando es imposible poco a poco practicar utilizar un muestreo aleatorio simple o cuando no se tiene un marco de muestreo de manera explícita y cuando ese marco está ordenado de forma particular. Entonces lo podemos ver nosotros este tipo de muestreo como eh, en algún juego, ¿sí? En el cual, digamos, podemos tener 3.600, por decirlo así, ¿verdad? Solicitudes en las cuales nosotros vamos a ver de qué tamaño, ¿sí? Entonces podemos definir un tamaño nosotros, podemos darle un tamaño de 9. Digamos que tengo 3.600 solicitudes y yo voy a tomar un tamaño de muestra de 9. Lo que hago es dividir el 3.600 entre 9 y ya me da un parámetro de cómo voy a tomar eso, ¿sí? Usted divide 3.600 entre 9, le queda un total de 40, ¿verdad? Perdón, 3.600 entre 9, 400, ¿verdad? ¿Sí? Entonces significa de que a partir de ahí nosotros